Bueno, en este video vamos a hablarles sobre el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Mi nombre es Jesús Manuel Bojorquez Espinosa y el de mi compañero. Y mi nombre es Luis Antonio Hernández López. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es un trastorno neurológico que suele aparecer en la infancia. Las migrañas suelen ser, por término medio, el principal desencadenante de este tipo de condiciones donde la percepción se ve alterada. ¿Cuáles son las características del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas? La principal característica es la alteración en la percepción visual y la imagen corporal. Las formas aparecen distorsionadas, los objetos y partes del cuerpo son ante los ojos del niño demasiado grandes o demasiado pequeños. Todo ello ocasiona, como podemos esperar, confusión y desorientación. ¿Qué provoca el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas? Un grupo de neurólogas de la Universidad de Pensilvania llevaron a cabo un estudio en el 2014 donde intentaron comprender un poco mejor el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Se pudo definir y comprender las siguientes dimensiones. Aparece sobre todo en niños de 8 años. El 33% de estos niños padecían migrañas o habían sufrido en algún momento algún tipo de infección. Solo un 6% de los pequeños niños habían sufrido un traumatismo craneoencefálico. Se dedujo que el origen estaba en la actividad eléctrica del cerebro. Se observaron pequeñas alteraciones. Este hecho originó un cambio en el flujo sanguíneo del cerebro, y ello a su vez hace que las señales enviadas desde el cerebro a los ojos se perturben, dando lugar a alucinaciones, desorientación y una imagen alterada en ciertas partes del cuerpo. Síntomas del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Este síndrome tiene tratamiento probado y eficaz cuando la causa es la migraña. Sin embargo, los casos crónicos son bastante difíciles de abordar y se deben de llevar a cabo con el tiempo. En cualquier caso, las manifestaciones del síndrome no son perjudiciales o peligrosas y se pueden llevar a desvanecerse en un periodo de tiempo. Así, los especialistas valoran que este síndrome mejora de manera significativa, mejorando el descanso nocturno. Facilitar en el niño un sueño reparador suele mitigar en una buena medida los síntomas del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Por otro lado, en caso de que el pequeño sufra algún problema neurológico como consecuencia de un traumatismo, la estrategia sería rehabilitar y tratar los efectos de esa condición originaria. Para concluir, solo cabe señalar que este síndrome suele desaparecer con el tiempo. En caso de que siga apareciendo en edades adultas, no dudemos en consultar con los profesionales especializados. Síntomas del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. El principal síntoma del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es una imagen corporal alterada. Las personas afectadas observan partes del cuerpo del tamaño erróneo, como la cabeza o manos desproporcionadas. Así por esto, pueden verse mucho más grandes de lo que en realidad son, lo que se considera macropsia, o mucho más pequeñas que en realidad, que es la micropsia. Ahora bien, no solo aparece en visión distorsionada del propio cuerpo, otro síntoma significativo de este síndrome es que el paciente percibe el tamaño de otros objetos incorrectamente. Además de alteraciones de la percepción visual, también se pueden ver afectadas la percepción auditiva y táctil e incluso espacial. Otro de los síntomas es que el individuo pierde el sentido del tiempo, que puede pasar según su percepción demasiado lento o rápido en exceso. También puede verse el sentido del espacio. Algunas personas pueden experimentar fuertes alucinaciones, pueden visualizar las cosas que no están en el entorno y también pueden mostrar impresiones equivocadas de ciertas situaciones.
Otra causa a la que pueden deberse es la epilepsia del lóbulo temporal. Lo que ocurre es que aparecen convulsiones en los lóbulos temporales, pudiendo tener reacciones de euforia o de un intenso miedo e incluso paranoia. Por otro lado, los estudios llevados a cabo por el Dr. Robert Laska de la Universidad de Wisconsin define este síndrome como un trastorno perceptivo que podría estar originado por el virus mononucleosis aguda infecciosa. ¿Qué son la micropsia y la macropsia? ¿De dónde provienen estos trastornos visuales? Son muchos los factores que pueden desencadenar los síntomas propios de la micropsia o macropsia. Por ejemplo, una patología de retina o un trastorno neurológico que afecta las vías nerviosas. También pueden producirse los síntomas como consecuencia de hemorragias, lesiones, tumores cerebrales o accidentes o un episodio epiléptico. Además, infecciones por ciertos virus han llegado a desencadenar los síntomas de la macropsia. En algunos pacientes, lo mismo ocurre en ciertos estados de ansiedad, miedo o trastornos psiquiátricos, que pueden llegar a producir la aparición de capítulos de macropsia. Por último, la macropsia también puede aparecer como consecuencia del consumo de determinadas drogas de carácter alucinógeno o medicamentos, o algún otro depresivo como el citalopram. Como verán, las causas de la aparición de la micropsia o macropsia son muy variados y de hecho, dependiendo del tipo de causa, es el tipo de tratamiento que se le da. En general, los trastornos epilépticos y los capítulos de migraña suelen ser los desencadenantes más comunes, pero también existen orígenes infecciosos o tóxicos, como ya hemos hablado anteriormente. ¿Quién nombra el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas y por qué? La denominación del síndrome fue acuñada por John Todd en 1955, el cual bautizó síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Lo nombró así porque era en honor al escritor y matemático inglés Charles Lubin, mejor conocido como el autor de la obra literal pública en 1865. Atribuyéndole como significado un grupo singular de síntomas estrechamente asociados con migraña y síndrome epilépticos como sus síntomas principales, pero no exclusivos, caracterizada por las alteraciones en la concepción de su cuerpo y realidad que sufre la protagonista, quien a su vez experimenta la impresión de no saber bien lo que está pasando a su alrededor en cuanto al tiempo e incluso sobre su propia personalidad.